Iniciamos con el Trotamundos político de esta semana con Fabricio Lorusso. Fabricio, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti. Fabricio, pues ya se tomó una decisión. Finalmente, las elecciones en Brasil siguieron su curso y se ha tomado la decisión, un poco con la desazón de el perfil que llega a la presidencia de Brasil, ¿no? En un contexto pues nada favorable para la apertura, sobre todo de las fronteras, la apertura a nuevas formas de opinión, de diversidad en la sociedad incluso. Pues bueno, platícanos un poco. Pues ayer ya en la tarde-noche empezaron los programas en vivo a dar los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil. Ganó Bolsonaro, ya hemos hablado de él aquí, el candidato el más polémico, el más derechista quizás que podamos imaginar acá en América Latina por lo menos, si no es que más que Trump. Y con 55.5% de los sufragios contra el heredero y designado herede de Lula desde la prisión, incluso fue esta investidura, ¿no? este paso del testigo, que es Fernando Haddad, que iba subiendo toda la última semana, casi que se arriesgaba a un empate técnico, pero hubiera necesitado, calculan, un par de semanas más. ¿Por qué? Porque justo en las últimas 2-3 semanas explotó un escándalo de fake news en que hubo una manipulación masiva de cuentas que parece que empresas relacionadas con la campaña de Bolsonaro han hecho, ya están bajo investigación de la PGR de allá. Aún así no se pudo parar la carrera hacia la presidencia de Bolsonaro porque todavía están empezando las investigaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos ya atestiguado en esta época, realmente hay que preguntarse cómo está funcionando la democracia, los medios y las redes sociales, ¿no? Hemos visto el escándalo de Cambridge Analytica, los perfiles, con el mismo Trump se favoreció, pero acá ya lo están usando de manera sistemática como parte de la campaña, a sabiendas de que después no va a pasar nada, o que de todos modos ya luego eres presidente, ya ganaste y entonces bueno, a ver quién me quita de ahí, un impeachment, pero pues realmente prosperan esas campañas. Sí, el papel de las redes sociales tomó por asalto las instituciones electorales de varios países del mundo y ahí como que se han quedado pasmados, ¿no? Hay un problema, hay un déficit democrático, no solo por el candidato, sino por la modalidad en que llega. Y ahora la estrategia fue el WhatsApp. En WhatsApp hay menos posibilidad de debatir. En el Facebook de repente, por lo menos, esas campañas pueden tener abajo comentarios. En el WhatsApp llegan y así con el puro meme, con la pura campaña, un link, algo así, sin posibilidad de que alguien diga nada y se arman, prácticamente hay empresas que arman ya grupos con miles de personas. Y ahora pues tarde o temprano va, como le pasó a Zuckerberg, que del de Facebook, que tuvo que reportarse varias veces ya, no sé, en el Congreso o ante autoridades, tarde o temprano le va a pasar a WhatsApp porque tendrás que poner algún filtro o algo, yo no sé si, ¿no? Siempre van a hacer algo nuevo, pero el chiste es que sí influyó bastante y mientras se iban desmantelando las fake news, Haddad iba subiendo, el opositor, el del PT. Pero pues, no fue suficiente, también hubo errores, ¿no? De la campaña, etcétera, claro que hay. Pero entonces llegó, Bolsonaro hizo un discurso, no podríamos decir que de reconciliación nacional, no. La verdad, ayer escuché todo el en vivo. Hizo un discurso de que va a respetar la democracia. El discurso, el punto es que nadie duda de que en un principio o en sus actos externos, como son percibidos, respete a uno que otro criterio democrático, pero es que eso se desmantela poco a poco y tiene 4 años por hacerlo y todo lo anterior de él no ha sido de democracia, sino ha sido incluso explícitamente antidemocrático. Entonces sí hay un riesgo realmente para la democracia brasileña, que es frágil, es joven, y además su partido creció mucho. Tenía 2-3 escaños, va a tener creo que 56. Es el segundo partido de nacional. Probablemente va a haber una alianza de la bancada conservadora con la bancada evangélica, con bancadas de latifundios, de latifundistas.
prácticamente es una reconfiguración de la élite brasileña que empezó en 2016 por lo menos. Encarcelamiento de Lula, golpe sin motivos, un golpe totalmente político y abusivo contra Dilma Rousseff, sin cargos de corrupción, sin cargos de nada, no más por la cuestión económica, un golpe blando, la sacaron del país, del poder, ni siquiera fue senadora ahorita, y ahora pues el descrédito en que lanzaron a partes de la izquierda, terrible, y las fake news. Bueno, ¿quién apoya con todo ese dinero para hacer esas campañas? Pues es parte de la élite, de quién puede tenerlo, no, seguro no los sindicatos o una parte de los obreros. Aún así, bastante pueblo, podríamos decir, se canalizó al voto de Bolsonaro. Es decir, el otro fenómeno es que no es solo la élite, lo empuja y seguro va a ser sus intereses porque su programa es neoliberal extremo con rasgos fascistas del fascismo clásico, del fascismo del siglo XXI, como se le dice, en lo social. Entonces tienes un fascismo neoliberal, es feo decirlo así, pero ya se sale de lo que es el cauce que estamos acostumbrados, incluso en México. Estamos entre partes políticas distintas, pero no hemos llegado a esos extremos, ¿no? Sí hay candidatos más o menos antisistémicos, más o menos antineoliberales, pero más o menos extremos. Y sí hubo excesos con las redes sociales, sin duda acá todavía mecanismos clásicos de cambiar la opinión de la gente, de fraudes, etcétera, sí hubo, pero la verdad que estamos viviendo ya otra fase, yo creo, respecto de lo que está pasando ahí. Entonces es más preocupante.